Me da inmensa alegría poder estar compartiendo con ustedes el Evangelio de hoy a través de los canales El Torito, Juventud, Toros Predicadores, Semillitas del Torito y también Padre Luis Toro. Bienvenidos a todos. Me da inmensa alegría poderlos compartir. Vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, nos ponemos en tu presencia en este momento. Te damos la gloria, el honor, el poder, la adoración que solo tú mereces. Y te pedimos que tu palabra sea esa lámpara para nuestros pasos, esa luz en nuestro sendero. Que nos ilumine en este caminar. Que lo que hagamos sea para la gloria tuya y la salvación de los hombres. Divino Espíritu de Dios, toma nuestra mente y nuestro corazón, inspíranos para que podamos caminar por tus senderos. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmensa alegría porque aquí estamos los viejos y los jóvenes. No, y eso me da un gozo grande. Los medio viejos y los jóvenes. No, todos esos son viejos. No me pongan a creerle, esos están viejos igual que yo. Y esto es la juventud que viene, pues, siguiendo los pasos que Dios nos ha enseñado y que quieren ir llevando el Evangelio a todas partes. Por eso estoy muy contento de estar con este grupo de evangelización. El Torito, Semillita del Torito, Juventud Toro Predicadores, el Padre Luis Toro, pues que llevamos ese trabajo. Hoy vamos a compartir la palabra de Dios. El Evangelio del día me llama la atención y quiero compartirlo con todos ustedes. Y les invito pues a gustarlo, a saborearlo, a meditarlo. Comenzamos por aquí, el Evangelio es de San Lucas, capítulo 10, versículo 1 al 12. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí que yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Yo os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta cómo Jesucristo, no conforme con los apóstoles, mandó a otros 70 o 72, una Biblia dice 70, otra dice 72, pero mandó a otros. Y eso otro es donde los laicos no pueden decir, es que solamente los curas, porque en el capítulo 9 manda solamente a los apóstoles de San Lucas, pero en el capítulo 10 manda a otros 70 o 72. Entonces quiere decir que no solamente de evangelizar el sacerdote, sino también
los laicos deben evangelizar. Y no podemos sacar excusas. Lo que sí me llama la atención es que allí hay cosas claras que dice el Evangelio. Vamos a mirar cómo lo dice esta es la latinoamericana. La que estamos leyendo es la Reina Valera. Y esta habla con un idioma distinto, una forma de expresarnos distinto. Esta es más sencilla. Vamos a escuchar esta. Después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y lugares a donde debía ir. Esto es lo importante. El Señor envió de dos en dos a todos los lugares a donde Él debía ir. En castellano, nosotros somos instrumentos de Dios y vamos a donde Dios quiere llegar. Somos instrumentos de Dios para la salvación de otras personas. Cuando el Evangelio dice a donde Él debía ir, envió a los discípulos. Entonces, los discípulos son representantes de Jesucristo. Están cumpliendo una misión. Quien ve a esos discípulos, ve a Jesucristo, porque es a donde Él quería ir. De esa manera, Jesucristo se asegura la continuidad de su trabajo, la continuidad de su misión. Van a ir a donde Él quería ir, a donde Él debía ir. Y esa es la tarea de la iglesia. Esa es la tarea de nosotros. Por eso es que estamos aquí, mire, varios grupos, viejos y jóvenes. Los viejos están aquí, los jóvenes están aquí, yo estoy en el medio. Entonces, aquí vamos a ir a llevar el Evangelio a donde Jesús quería ir. Si nos vamos entonces a pleno siglo XXI, Jesucristo quería ir a todas las redes, llegar a todos los lugares a través de las redes. Y por eso es que nosotros estamos aquí, a donde Jesús quería ir. Ya, estamos complaciendo a Jesucristo, haciendo la voluntad de Jesucristo nuestro Señor. Lo tienen que hacer ustedes, lo tengo que hacer yo. Muchos de ustedes ya lo hacen, están a través de las redes sociales trabajando, otros en la parroquia están dando la catequesis, están dando cursos de Biblia, cursos de apologética, ya están tratando de hacer ese trabajo. De eso se trata, despertar, que la iglesia despierte y reacciona. Es el momento, decía el Papa San Juan Pablo II. Vamos a reaccionar, vamos a despertar. El mundo necesita la palabra de Dios y nosotros somos ese instrumento de Dios para donde Él quería ir. Y sigue. Les dijo, la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Bárbaro, bárbaro. Retrata la realidad de la iglesia, retrata el pecado de la iglesia, la pereza por llevar el Evangelio. O sea que dentro de la iglesia, muchos sacerdotes, pero que lleven el Evangelio, pocos. Muchos laicos que van a misa, pero que lleven el Evangelio, pocos. O si no, que me explique a alguien qué significa teológicamente, la mies es mucha y los trabajadores pocos. No es otra cosa. Los trabajadores, no dicen los discípulos, porque los discípulos son muchos, pero los que trabajan son pocos. Entonces, este es el lío en que nos encontramos, esta es la crisis en que nos encontramos hoy día, que hay muy poco. Porque podríamos decir, no, se refiere a que hay pocos sacerdotes. No podemos decir que no, si hay pocos sacerdotes. Pero más pocos los que predican la palabra de Dios. Y no podemos decir es que los sacerdotes son pocos, porque es que los apóstoles eran 12. Poquísimos. Mas, sin embargo, ellos asumieron la misión de trabajar y llevaron el Evangelio a todas partes. Pues ha llegado hasta nosotros, imagínense, que en ese tiempo nuestras tierras no eran conocidas. Y llegaron hasta nosotros. ¿Cómo? Pues cumpliendo la misión que Cristo nos había dejado. Ir a donde Cristo quería ir. Ahora el problema es la mies es mucha, pero los trabajadores pocos. A ver si ustedes y yo nos animamos. Vamos a animarnos todos a evangelizar. Pero es que, padre, yo no puedo ir a otro país a predicar. Perfecto. Es que yo no tengo la facilidad que tiene usted para trabajar por los medios. Perfecto. Pero si analizamos a donde él quería ir, entonces podemos observar. Usted puede evangelizar a donde Jesús quería. ¿Dónde quería Jesús? En la familia. Jesús quería en tu familia
¿Por qué no has evangelizado a tu familia? Ahí quería ir Jesús. O dígame que Jesús no quería ir a tu familia. ¿Y qué está esperando? ¿Que lo haga otro? ¿Por qué dice la mía es mucho, los trabajadores pocos? Los hogares, las familias cristianas son muchas. Pero ¿quiénes, padres de familia, que agarren la Biblia y comiencen a compartir con sus hijos son pocos? Entonces por eso dice, la mía es mucha, los trabajadores pocos. Catequistas muchos, pero catequistas que enseñen con la Biblia, pocos. Seminaristas muchos, seminaristas que enseñen con la Biblia, pocos. Diáconos muchos, diáconos que prediquen con la palabra, muchos. Obispos, muchos, pero de obispos que trabajen con la palabra de Dios, pocos. Entonces necesitamos tomar conciencia del llamado de Jesús. La mies es mucha, pero los trabajadores, pocos. Y ustedes ven que los apóstoles asumieron esa responsabilidad de evangelizar y llevar esta misión. Pero resulta que hay gente, por ejemplo, que no les gusta eso. No les gusta que se evangelice, que se predique la palabra de Dios, incluso dentro de la iglesia. Yo me he encontrado con laicos que dicen, no, a mí no me gusta que usted rapade con la Biblia, allí parece un evangélico. Es que no parezco un evangélico, soy evangélico. Creo en el evangelio, predico el evangelio. Tengo que hacer lo que Jesús me manda y no me puede decir que no, porque Jesús por un lado me manda y otro no. Y un día llegaron los apóstoles y dijeron, Señor, mire, hemos encontrado uno que en tu nombre expulsaban demonios. Y Jesús dijo, y se lo hemos prohibido, y Jesús dijo, no se lo prohíban. El que no está con nosotros, no, se lo prohibimos porque no estaban con nosotros. Y Jesús le dice, epa, no se lo prohíban. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Muchos de ustedes piensan que se refiere a los evangélicos. No se refiere a los evangélicos, porque Jesús fue específico. El que no está contra nosotros, los evangélicos están en contra de nosotros. Entonces no se refería a los evangélicos. El que no está contra nosotros está con nosotros. Esto significa que un obispo no debe prohibirle a un sacerdote evangelizar. Un sacerdote no puede prohibirle a un laico o a otro sacerdote, porque yo soy párroco y aquí en mi parroquia mando yo. Entonces conozco quién es el padre, sé quién es el sacerdote, sé que es un sacerdote, sé que está predicando la palabra de Dios, pero yo, porque tengo autoridad, porque yo mando en mi parroquia o mando en mi Dios y yo le prohíbo, dice Jesús, no se lo prohíban. Si no está contra nosotros, está con nosotros. Pero hoy está de moda el abuso de autoridad de parte de los obispos, de parte de los sacerdotes, algunos, gracias a Dios que hay algunos. Yo puedo decir que en mi trabajo que tengo, solamente como 3 o 4 obispos en el mundo me han prohibido predicar. Abuso de poder. Sacerdotes, sí más. Sacerdotes, sí, como unos 10 me han prohibido predicar. Abuso de poder. Y saben que soy sacerdote. Incluso una vez un sacerdote que estudió conmigo en el seminario me lo prohibió. Otro que estudió, uno no, como 3 que han estudiado conmigo en el seminario, compañeros de estudio, y me lo prohibieron. ¿Por qué? Simplemente porque no estaba con ellos, porque a lo mejor no compartía lo mismo que ellos compartían. Y Jesús dice, no se lo prohíban. El que no está contra nosotros, está con nosotros. O sea que Jesús no está de acuerdo con el abuso de poder de prohibirle a unas personas que prediquen. ¿Cuántos sacerdotes le prohíben a los laicos predicar? Pero padre, es que tenemos que prohibirle porque resulta que los laicos, si no están bien formados, van a decir herejía. Eso es verdad. Si no están bien formados. Entonces, ¿quién tiene que formarlo? El sacerdote. Pues agárrelo y fórmelo. No se lo prohíba, agárrelo y fórmelo para que ellos puedan evangelizar. Pero no se lo prohíban, eso dice, no se lo prohíban. Y los apóstoles muestran cómo cuando a lo mejor no estaban bien formados, los agarraban y los formaban. De eso se trata, de evangelizar y de permitir que otros, distintos a nosotros, en el 9, los apóstoles, en el 10, otros 72 fueron enviados, otros. Y yo tengo que permitir que esos otros también evangelicen, porque yo no soy el dueño de la misión, el dueño de la misión es Cristo, y me mandó a mí y mandó a otros, y no se lo prohíban. Entonces, cualquier persona podría decir, no, pero es que no podemos prohibirle, por ejemplo, a los protestantes, no podemos prohibirle porque Jesucristo mandó a todo mundo. Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, en Mateo capítulo 16, versículo 6, cuando Jesucristo lanza una advertencia, diga, cuídense, el mismo que mandó primero los apóstoles, capítulo 9 de San Lucas,
Luego a los 72, capítulo 10 de San Lucas. Ahora, él mismo viene a decir, cuídense. ¿De qué tenemos que cuidarnos? ¿De los mismos de nosotros? No. De esos sí, tenemos que no se lo prohíban, porque no están contra nosotros. Ah, pero hay alguien que sí están contra nosotros. Los que están contra nosotros, ¿en qué se refiere? ¿A qué se refiere Jesús? Escuchemos a Mateo, capítulo 16, versículo 6. Y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Cuídense, guardaos, guárdense. Si quieren no me pierda ahí como lo dice la traducción latinoamericana. Porque aquí dice, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Cómo lo dice la latinoamericana? Jesús les dijo, tengan cuidado y desconfíen de la levadura de los fariseos. Tengan cuidado. Los mandó a predicar, pero les dijo, cuidado de la levadura de los fariseos. O sea, hay apóstoles, hay discípulos, pero también hay fariseos y debemos tener cuidado de la levadura de los fariseos. ¿Cuál es la levadura? Ellos pensaban que era lo mejor porque no tenían pan, no habían llevado pan. A ver, ¿cómo dice? Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Esto dice porque no tenían pan. El versículo 12 aclara. Entonces, entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ah, cuando Jesús dice cuídense de la levadura de los fariseos, está diciendo yo los mando a ustedes y los mando, como vean, en medio del lobo, y los mando de dos en dos, y los mando, la mies es mucha, los trabajadores pocos, pero advertencia, cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Y cuál es la levadura de los fariseos? Los fariseos son aquellos que no están evangelizando como deberían evangelizar. Fariseo, ¿por qué? Porque aparentan una cosa y son otra. Aparentan ser cristianos, pero no lo son. Y traen una levadura distinta a la que Cristo trae. Y esa levadura, dice Cristo, es la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ahí es entonces donde el católico tiene que ver la doctrina. ¿Qué doctrina traen los protestantes? Esa es la levadura que Jesús le dice a los curas, a los obispos, a los católicos, cuídense de la levadura, o sea, de la doctrina de los fariseos. ¿Y por qué fariseos? Porque fariseos son los que dicen ser cristianos, pero cambian la doctrina. Ser cristianos evangélicos, pero enseñan otra cosa que no están en el evangelio. Y dice Jesús, de esa gente sí, cuídense. Ah, pero de los que son de los nuestros, de los que están predicando, de los sacerdotes que estamos luchando por evangelizar, ¿por qué le prohíben? No se lo prohíban, a eso no. Pero ¿qué es lo curioso? Que hay obispos que nos prohíben, por ejemplo, los sacerdotes que predicamos la palabra de Dios nos prohíben, pero a los protestantes no. Le prohíben a los laicos, los curas, predicar a los laicos dentro de la iglesia, pero a los protestantes no. Y a los protestantes entonces vienen con un cuento de que eso es ecumenismo, dejarlos predicar a ellos y escucharlos a ellos. Pues si es ecumenismo, dijo por allá un sacerdote que estudió conmigo que me prohibió predicar, y le decía a la gente, a los protestantes puede escuchar, pero al cura Toro no, porque aquí somos ecuménicos. Se paró una catequista y dijo, padre, si somos ecuménicos deberíamos escuchar también al padre Toro. Escuchemos a los, digo, va, a los pentecostales, adventistas, pero escuchemos también al padre Toro. Porque eso es ecumenismo entonces. Dijo, no, a todos ellos menos al padre Toro. Entonces eso no es ecumenismo. Eso es ser tonto. Nosotros necesitamos mirar lo que dice el Evangelio. El Evangelio dice que debemos cuidarnos de la doctrina de los fariseos. Y San Pablo en segunda de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3, viene a explicarlo con más claridad. La doctrina es importante y tenemos que tener cuidado. Y ustedes van a ver cómo la Biblia nos presenta que hay que tener cuidado con la levadura de los fariseos. Y es la doctrina. ¿Cómo se lo dice Pablo al obispo Timoteo? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad,
Esa es la levadura de los fariseos y los saduceos. No traer la doctrina de Cristo, no traer las palabras de Jesucristo, sino otra doctrina que no es conforme a la piedad. Y si alguno trae eso, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras. delira, le patina el coco. Pero ya Jesucristo lo había advertido y San Pablo lo retoma. Entonces, el no conocimiento de las Sagradas Escrituras lleva a obispos y a sacerdotes y a laicos, es decir, eso es lo mismo, ser católico o ser protestante, no es lo mismo. Eso es ignorancia, eso es desconocimiento de la palabra de Dios, y me perdonan. Pero si no le doy capítulo y versículo, si no le compruebo con la Biblia lo que estoy diciendo, entonces son palabras mías de yo. Pero si lo compruebo con la Biblia, es una alerta, es una advertencia y lo hago de corazón. ¿Por qué? Porque veo la necesidad, me encuentro con las Sagradas Escrituras y veo la necesidad de decirle, cuidado con la levadura de los fariseos, cuidado con la levadura de los saduceos, cuidado con la doctrina protestante. ¿Otra vez? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Hombres corruptos de entendimiento. Entonces el problema no es que yo como sacerdote explique la doctrina de Cristo. Eso no trae problema, eso no trae contienda, eso trae claridad, eso aumenta la fe, fortalece la fe de los católicos y trae conversión para los protestantes. Lo que trae disputas y contienda son las doctrinas de los fariseos, de los saduceos, es decir, de la levadura de esa gente, o la doctrina de los falsos profetas, de los falsos cristianos evangélicos que vienen engañando a la gente. Eso sí trae disputas, eso sí trae contrariedades, gentes corruptas del entendimiento, le lavaron el cerebro los protestantes y se volvieron corruptos de entendimiento, que es lo que no entienden. Entonces el problema no sería prohibirnos a nosotros los católicos exponer la doctrina. El problema sería, oye, mire, los protestantes están engañando a la gente. Vamos a advertirle a la gente y tenga cuidado. Entonces, cuando esa gente predica, traen contiendas, porque ya comienzan a pelear las familias creyentes, la familia católica comienza a pelear, y ya se dividen, traen contiendas, vienen a corruptos de entendimiento, a decir María una prostituta, corruptos de entendimiento. El Papa es la bestia, corrupto de entendimiento. La Iglesia Católica es la gran Babilonia, la gran prostituta, corrupto de entendimiento. La hostia es un mero símbolo, corrupto de entendimiento. No hay que confesarse con un hombre pecador, corrupto de entendimiento. Entonces, el entendimiento se les embota, el diablo les daña el entendimiento. Entonces, ahí sí deberíamos prohibirse. El que no está con nosotros, está contra nosotros. Pero no se lo prohíban. El que está a favor de nosotros, no hay que prohibirse. Pero el que está en contra de nosotros, a ese sí deberíamos prohibirse. Y en la iglesia es al revés. ¿Ha visto algún obispo prohibirle a un protestante? ¿Algún sacerdote prohibirle a un protestante? ¿Algún laico prohibirle a un protestante? No. Ellos tienen libertad, van casa por casa, van por las calles, van por todos lados. Nadie le prohíbe nada. Pero al Padre Toro sí le prohíben. Algunos, gracias a Dios, son pocos, muy, muy poquitos. Otros sacerdotes, y tenemos que pasar por ahí. Y bendito sea Dios, porque si no pasamos por la prueba, no tenemos virtud probada. Y tenemos que pasar por ahí, bendito sea Dios. Pero entonces la reflexión es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y no solamente eso son corruptos de entendimiento. En primera de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, a ver cómo lo dice la latinoamericana. Pero padre, nos faltó un pedacito. ¿Le falta un pedacito? No, un Dale. pedacito. Corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Y privados de la verdad. Ah, bueno, ahí está. Esas doctrinas de los fariseos y saduceos están privados de la verdad. Y si están privados de la verdad, entonces por eso siembran discusiones, contiendas, porque siempre los que defendemos la verdad no nos vamos a dejar robar la verdad.
¿Quiénes son los que se quedan callados? Los que no conocen la verdad. Los que no aman la verdad. Los que no defienden la verdad. Si Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo tengo que conocer la verdad, tengo que amar la verdad y tengo que defender la verdad. Es más, la iglesia, según dice Timoteo, 1 Timoteo 3:15, la iglesia es columna y base de la verdad. Entonces vamos a ver, esta gente corrupta de entendimiento, según dice Timoteo, 2 Timoteo 3, hay una lista de pecados. Dentro de la lista de pecados está esa corrupto de entendimiento, o esa levadura de los fariseos, o esa doctrina falsa, o esa falta de piedad que va destruyendo a la gente. Escuchemos. Has de saber que en los últimos días vendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, Pongan cuidado la lista de pecados. Egoísta, amante del dinero. farsantes, orgullosos, chismosos, Eso lo estamos viendo, eso lo sabemos. Eso está de moda. rebeldes con sus padres, ingratos, sin respeto a la religión, Observen eso, sin respeto a la religión. Sin respeto a la religión. Eso lo vemos. Gente ya no respeta la religión. Y los protestantes dicen la religión no existe. Ese es invento de los curas. Sin respeto a la religión. Ya nadie respeta su religión. Se mete a la religión como si fuera cualquier cosa. Me salgo de esta, me meto aquella, me meto aquella. Y la religión que Cristo dejó no tienen respeto a la religión. ¿Qué más? no tendrán cariño ni sabrán perdonar. Serán calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, sinvergüenzas, llenos de orgullo, más amigos de la plata, de los placeres que de Dios. Ostentarán apariencias de piedad. ¿Escucharon? Esta frase es importante. ¿Otra vez? Ostentarán apariencias de piedad. Ahora lo llama fariseos. Ostentan apariencias de De piedad. piedad. Piedad es respeto por Dios y las cosas de Dios. Aparentan. Usted ve a los protestantes por la calle y usted los ve santicos, bien vestidos, con las manitos juntitas. Apariencia de piedad. Y en el culto, apariencia, te alabamos, bendito, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, aleluya, gloria. Y usted dice, nah, guara, eso sí. Entonces, la gente sí alaba y bendice a Dios. Ostentan, ¿otra vez? Ostentarán apariencias de piedad. De piedad, son piadosos. Ostentan, engañan, fariseos. Pero rechazarán sus exigencias. Pero rechazan las exigencias, lo que Dios manda, por ejemplo, los sacramentos, por ejemplo, lo que es algo tan importantísimo de los sacramentos, la confesión y la Eucaristía, lo rechazan. Y escuchen lo que viene. Evita a esa gente. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? Evita a esa gente. Pero qué triste que dentro de la iglesia, en vez de evitar a esa gente, evitan es que vaya un sacerdote de la iglesia a predicar la palabra de Dios. A ese hay que evitarlo. Ese no, que no venga. Algunos, muy poquiticos obispos, le digo que en el mundo, 3 o 4 obispos en el mundo, que me han dicho, no, usted no, usted no. Usted no, usted predica con la palabra de Dios y nosotros no nos gusta. Eso ya pasó de moda. Eso me da tristeza a mí. Escucharlo de un obispo me da tristeza. Pero gracias a Dios, muy poquitico. Los otros obispos son conscientes de esa realidad. Evita a esa gente. De esta clase son los que se meten por las casas. Miren, miren, miren. Miren el retrato de los protestantes. Esa gente son los que se meten por las casas. Engatusando a mujeres infelices. Compara a los católicos que se dejan llevar por cualquier viento de doctrina, lo compara con prostitutas, mujeres infelices. Salga el uno y entre el otro. Los compara con una prostituta. Otra vez. De esta clase son los que se meten por las casas, engatusando a mujeres infelices. Los protestantes, los testigos de Jehová, creo que son los sábados. Otros son los domingos. Y así van, metiéndose por la casa, engatusando a mujeres infelices. A católicos infelices. Que a lo mejor tuvieron un problema con el cura, un problema con el catequista, un problema con un grupo de apostolado, cualquier problema dentro de la iglesia, y entonces son infelices. Y los van engatusando. Llenas de pecados. Llenos de pecado, porque no buscan de Dios, porque no están en la iglesia activos, entonces los agarran. Movidas por toda clase de pasiones. Por toda clase de pasiones, solamente lo que a ellos les place.
Me voy a toda clase de pasión. Entonces aquí me hacen sentir bonito, para allá me voy. Escuchen lo que viene. Que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Siempre están aprendiendo, pero nunca. Vamos a la escuela dominical, vamos a la escuela esto, vamos a estudiar la Biblia, sí, pero siempre están aprendiendo, pero Y nunca llegan al conocimiento de la verdad. todo el tiempo están estudiando la Biblia, escudriñando las Escrituras, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Esos son los protestantes. Y ahora, pongan cuidado, como siempre están aprendiendo y andan leyendo la Biblia, pues ahora se creen que tienen la verdad. No llegan al conocimiento de la verdad, pero entonces llegan y se oponen a los ministros de Cristo, que sí tenemos la verdad, y ellos se creen más papistas que el Papa. Que venga el Papa, que vamos a enfrentar al Papa, que venga el obispo, que vamos a enfrentar al obispo, y lo vamos a desenmascarar, porque nosotros sí sabemos de Biblia. Escuche. Del mismo modo que Janés y Jambres Esos son los protestantes. Janés y Jambres significan los protestantes. ¿Por qué los protestantes? Pongan cuidado. se opusieron a Moisés, Moisés era el instrumento de Dios, era el líder que Dios había dejado, era el representante de Dios en la tierra, como un sacerdote, como un obispo, y del mismo modo que Janés y Jambres se enfrentaron a Moisés, los protestantes se enfrentan contra los católicos, contra los curas, contra los obispos. Pongan cuidado otra vez. del mismo modo que Janés y Jambres se opusieron a Moisés, también ellos se oponen a la verdad. Se oponen a la verdad. A los verdaderos ministros de Cristo se oponen. Se oponen al Papa, se oponen a los obispos, se oponen a los sacerdotes, a los verdaderos, como Janés y Jambres. Pero al oponerse a los ministros de Cristo, como Janés y Jambres, con Moisés, se oponen directamente a la verdad, porque Cristo dejó la verdad dentro de la iglesia. La iglesia es columna y base de la verdad. Primera de Timoteo 3:15, compadrito, la tiene por allí, para que ustedes se den cuenta que se opone, al oponerse a la iglesia, al oponerse a los ministros de Cristo, entonces se oponen a la verdad. Escuche. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cuando se oponen a la iglesia, cuando se oponen a la jerarquía de la iglesia, a los ministros que Cristo dejó dentro de la iglesia, como en el Antiguo Testamento dejó Moisés, se oponen a la verdad. Repítalo otra vez. Del mismo modo que Janés y Jambres se opusieron a Moisés, también ellos se oponen a la verdad. Son hombres de mente pervertida. Lo repite, otra vez. Son hombres de mente pervertida. Corruptos de entendimiento, esa es la otra cita. Son gente de mente pervertida. Este es el problema. Les pervirtieron la mente. Le hicieron creer que ellos sí tenían la verdad. Le hicieron creer que ellos sí eran cristianos, evangélicos. Los católicos son una cosa y los cristianos somos nosotros. Ya quieren robar hasta el título de los cristianos. Y los católicos son tan tontos que se dejan a robar hasta el nombre de cristianos. Pero le robaron la Biblia. Ahora le roban el nombre de cristianos. Y tranquilos, como si nada. Pero la Biblia lo representa como otra vez. Son hombres de mente pervertida. Hombres de mente pervertida. Y esos son los que llegan casa por casa, se oponen a Moisés, o sea, al ministro de Cristo. Tienen la mente pervertida, no les importa nada. No vieron, por ejemplo, los videos con un ¿cómo que se llama? Ángel regalado. No vieron a un Eduardo Gutiérrez debatiendo, mente pervertida. No vieron a los que llegan a debatir, los protestantes, no lo vieron. Mente pervertida. Descalificados en cuanto a la fe. Descalificados totalmente. Delante de Dios descalificados. No lo fundó Cristo, no lo mandó Cristo. Hasta ahora tienen 50 años, 100 años, 500 años los más viejos. Descalificados en cuanto a la fe. Pero eso es lo que la gente escucha. Y eso es lo que los sacerdotes también quieren seguir escuchando. Y a eso no les prohíben. Ah, pero a los ministros de Cristo, a los sacerdotes que estamos luchando, a eso sí les prohíben. Y dice Jesús, no se lo prohíban. Vamos entonces, seguimos con entonces San Lucas. San Lucas capítulo 10. Dice, mandó a otros 70 o 72 a donde él quería ir y les dijo. La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos.
Rueguen, pues, al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a la cosecha. Y eso lo tenemos que hacer todos. Rogar, pero también permitir que surjan. Formar sacerdotes, vamos a formar a los laicos. Mi propósito es también formar a los laicos. Por eso son las enseñanzas con capítulos y versículos, para que los laicos se vayan formando. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe operarios de la mies. Que muchos jóvenes, siguiendo el ejemplo, mire esta juventud, ¿cuántos años tienen ustedes? Yo 15. Yo 14. 14 y yo 20. Estos están viejos, estos están viejos. Ah, bueno, mírenos, la juventud, ¿por qué no? Que nosotros podamos, la juventud, llevando la palabra del Señor, rueguen al dueño de la mies. ¿Por qué no? Porque no le han prestado otro camino. ¿Por qué prefieren la prostitución, el mundo? ¿Por qué no le han presentado otro camino? Qué bonito es que descubramos que hay otro camino. Y yo se lo quiero presentar. Si lo siguen bien, si no lo siguen, pregúntenme si me importa. Yo les doy constancia de que he sido muy feliz trabajando por Dios y trabajar para Él. Si ustedes quieren seguir el ejemplo, bien lo hacen. Si no, no hay ningún problema. Seguimos siendo amigos. Pero jóvenes y no jóvenes, servirle a Dios es lo mejor. Que lo crean, si no lo creen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Sigue. Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. Bárbaro, bárbaro. Eso es lo que a mí me da consuelo. Cuando a mí me dan más palo que una gata ladrona bajo la cabeza. ¿Y qué recuerdo? Los envío como ovejas en medio de lobos. Yo he visto los lobos. Yo he convivido con lobos. Me han querido destruir. Pero me recuerdo que Jesucristo me lo prometió. Vayan, no importa. Aquí es el problema. ¿Por qué ustedes no quieren evangelizar? Porque no se quieren encontrar con los lobos. Porque el día en que se encuentran con los lobos dicen, pues no sigo trabajando más. Porque yo quería trabajar sin que nadie me insultara, sin que nadie me llevara a la contraria, sin que nadie quisiera devorarme, destruirme. Eso es imposible. Las promesas del maestro se tienen que cumplir. ¿Cuál es la promesa? Los envío como ovejas en medio de lobos. Sí, padre, pero entonces, ¿qué va a ganar? Entonces estamos perdidos. Vamos perdidos porque ¿cómo se va a enfrentar una oveja contra lobos? Eso es imposible, ya perdió la pelea. Cuidado. No hemos perdido la pelea, porque cuando Jesús dice los envío como ovejas en medio de lobos, significa que los lobos son más fuertes que las ovejas, pero que Él es el pastor. Y si Él es el pastor, la seguridad de nosotros, las ovejas, no está en nuestra fuerza, no está en nosotros, está en el pastor. Que Él es el que va a destruir los lobos. Por eso ustedes nunca me van a ver a mí defenderme. Por eso ustedes nunca me van a ver a mí, diríamos, enfrentándome a los lobos, ¿no? Yo me callo la boca, bajo la cabeza, sé que son lobos, sé que si yo me pongo con mi fuerza, me van a destruir porque ellos tienen más poder que yo, tienen autoridad, tienen poder, hacen lo que les da la gana. Pero entonces me acojo al pastor, me someto bajo su protección y los lobos ahí llegan, batalean, aullan, aullarse, aullan, pero no me pueden hacer nada. ¿Por qué? Sí pueden aullar. Si no, miren ustedes, ¿cuántos estamos ahorita en vivo? 1340. ¿Cuántos lobos estarán ahí atrás aullando? Aullando ahí, diciendo el cura loco, hijo del demonio, va para el infierno, idólatra. Todo eso son lobos de los protestantes, ¿no? De parte de los protestantes. Ahora de parte de los católicos, también los hay que estarán viendo este video y la sangre les está ardiendo, revolcándose. Pero eso sí, no me pueden refutar. Me pueden maldecir, pero no me pueden refutar. Entonces aquí es donde yo invito a los católicos que quieren llevar el evangelio. Jesucristo mandó a otros 72 a donde Él quería ir. Le dijo, la mies es mucha, los trabajadores pocos, van a ir a trabajar. Pero qué cosa, los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Qué le está diciendo? Van a llevar más palo que una gata ladrona. Pero no se preocupe, yo soy el pastor, ustedes las ovejas. Los lobos nunca van a destruir el rebaño porque ahí está el pastor. Entonces el secreto, católicos, cuando ustedes los persigan, cuando los insulten, cuando los calumnien,
acudan a Jesús, pónganle las quejas en oración, ojalá 1 hora al día, en silencio, con él, desahogue, llore con él y dile, mire Señor, me calumniaron, me juzgaron, me difamaron, y me hicieron chisme de mí, hicieron tantas cosas, Señor, me quieren destruir, me mandaron a callar, me hicieron, pero me pongo en tus manos, aquí estás tú. Yo tengo un abogado que me defiende, él nunca está ocupado, siempre me atiende, él nunca pierde un pleito, todos los gana. ¿Quieren saber su nombre? Jesús se llama. Así de sencillo. Por eso Jesús dice, los envío como ovejas en medio de lobos. Y hay de aquel catequista, hay de aquel sacerdote, hay de aquel ministro, hay de aquel fiel que quiera llevar el evangelio y que no quiera ser oveja en medio de lobos. Y que no quiera encontrarse con un lobo, se fregó. No, es necesario encontrarse con los lobos. Pero tenemos el pastor que nos protege. Jesucristo, que es Dios, nos lo prometió. Los envío como ovejas en medio de lobos. De eso no te escapas. Escríbelo. No te escapas, sea quien sea. Tenemos que pasar por ahí. ¿Estamos decididos a pasar por ahí? Ah, con razón, los obreros son pocos. Con razón, los obreros son pocos. Porque el temor, el miedo, no es fácil. Que a usted lo calumnien, no es fácil. Que lo calumnie un cristiano evangélico. A mí me han matado 5 veces. Cristianos evangélicos, pastores, por canal en público, en vivo y en directo. Me han matado. ¿Qué no han dicho? Me han dicho de todo. Eso no duele tanto. Como católicos. Eso no duele tanto como sacerdotes, como obispos. Eso duele más. ¿Pero qué? Yo sé a quién le sirvo y a quién trabajo y lo hago con amor, no hay ningún problema. Pero sí quiero motivar a los que hoy sienten el llamado a evangelizar a que sepan por dónde tiene que pasar. Tiene que ser como el oro probado en el crisol. Y si no pasa por el fuego, entonces no puede. Jesucristo lo dijo claro, allá en Juan 12, 24. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, ¿sí es el 12:24? Sí. A ver, ¿cómo es? De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Tenemos que morir para dar fruto. Morir a mi yo, a mi ego, a mi soberbia, a mi orgullo, a mi voluntad. Tengo que morir para dar fruto. Y aquel sacerdote, aquel obispo, aquel laico que no quiera morir, no puede dar fruto. Lo dijo el maestro. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, por eso es que bajó la cabeza. Por eso es que callo. Hagan conmigo lo que quieran. Porque yo quiero dar fruto. Y ustedes ven el fruto, pero es porque he muerto. Es porque he callado. Es porque he bajado la cabeza. Es porque me he humillado. Entonces, Dios dice, al soberbio lo humilla Dios, al humilde Dios lo enaltece. Necesitamos pasar por la prueba. Y nunca, escúchenme bien, nunca miren a mal que haya lobos que los quieran destruir. Porque esas personas han sido colocadas por Dios para que nos humillen, nos desprecien, nos calumnien, nos insulten, para así nosotros adquirir la virtud y alcanzar la santidad. Esas personas son las que nos ayudan a ser santos. Queremos ser santos, pero tiene que haber alguien que nos haga santos. Y ese alguien son los que nos insultan, calumnian, nos humillan, son los lobos que nos encontramos en el camino. Esos son los que nos ayudan a ser santos, porque gracias a ellos nosotros podemos crecer en virtud, de humildad, de sencillez, de amor, podemos perdonar, podemos amar, y entonces eso es lo que nos ayuda a nosotros a ser santos. No podemos renunciar al llamado a la santidad que Dios nos hace. Y por eso la iglesia, dentro de las obras de caridad, a la obra de misericordia, sufrir con paciencia los defectos de los demás. O San Pablo le decía a los efesios, sopórtense los unos a los otros por amor a Cristo. Sigue. No lleven monedero ni bolsón,
No se preocupen por el dinero. Esto es lo que significa. Y ustedes ven, yo he ido a toda parte del mundo, pero diga a alguno de ustedes a ver si les he cobrado $1. O en Venezuela, un bolívar. Que lo diga cualquier persona en el mundo. Y he ido a lugares, compadrito, que no me han dado ni $1. Y yo digo, ni siquiera para tomarme un fresco. Y yo digo, oh, Señor, ¿qué pasó aquí? Pero me voy. Dios proveerá. Lo curioso es que cuando llego a otro lugar me dan el doble. Entonces, te la vacilaste, me estaba poniendo a prueba, ¿no? Casi que caigo, casi que caigo. Por eso él dice, no lleven monedas, no lleven nada. O sea, no pongan la confianza en el dinero, en las cosas materiales. Hay que trabajar por amor a Dios. Bueno, él prometió, trabajen por el reino de los cielos, lo demás viene por añadidura. Y un misionero tiene que saber eso. Y aquí estoy en mi familia, estoy en mi pueblo. Ahora pregunto, ¿acaso el pueblo no es testigo de eso? ¿Acaso la familia no es testigo de eso? Los afuera lo pueden decir cualquier tonto lo que quiera. Pero ustedes que viven aquí conmigo, que trabajan conmigo, que ven la obra que llevamos con los pobres, con los inmigrantes, con los necesitados, con los enfermos, con las comunidades, ustedes pueden decir y ser testigos. Porque ustedes viven aquí y se dan cuenta de la obra que llevamos y cómo Dios nos va bendiciendo y nos va ayudando, que nos quedamos sorprendidos. Yo el primero. Sigue. Ni sandalias, ni se detengan a visitar a conocidos. Ni se detengan a visitar a conocidos significa no podemos instalarnos. Eso significa que podemos instalarnos en lo que conocemos, en la gente que conocemos, en la amistad, instalarnos. Entonces dejar de predicar la palabra de Dios para no herir a esta persona porque es mi amigo. Para no herir a aquello porque está presente don Julano, entonces no puedo decir esto. Está presente un obispo, entonces no puedo decir nada, alguna cosa en contra del obispo o contra los sacerdotes para que los sacerdotes no se molesten. O para que los evangélicos no se molesten, o para que los borrachos no se molesten, o para que los homosexuales no se molesten. No, no, no. No podemos quedarnos allí instalados donde nos conocen, donde las personas, nuestros amigos, para no tener el problema de ser perros mudos. Tenemos que decir las cosas. Al entrar en cualquier casa, bendígala antes diciendo, la paz sea en esta casa. Entonces, esto significa que cuando nosotros vamos a un lugar, tenemos que haber hecho oración. Y esto significa que cuando vamos a un lugar, sabemos lo que queremos, llevar la paz de Dios a ese lugar. Debemos tener claro cuál es la misión. Si en ella vive un hombre de paz, recibirá la paz que ustedes le traen. De lo contrario, la bendición volverá a ustedes. Aquí está. Vamos a evangelizar esa casa, a esa comunidad. Si ahí la quieren recibir, esa bendición es para esa comunidad. Si nadie, pero es que nadie quiso hacer caso. Nadie se dio cuenta de la palabra, nadie quiso hacer caso a la palabra, nadie se convirtió, no importa. Dios le va a pagar a usted su bendición por haber hecho el trabajo. Punto. Como cuando usted lo contratan para sembrar un terreno, una semilla, que nazca o no nazca, ¿a usted qué le importa? A usted le van a pagar por sembrar. Mientras se queden en esa casa, coman y beban lo que les ofrezcan. El orgullo no es bueno. El orgullo, la vanidad no es bueno. Tenemos que aprender a ser sencillos. Con los pobres, con los humildes, con todos. Porque el obrero merece su salario. Dios se compromete a darle su salario. No vayan de casa en casa. Cuando entren en una ciudad y sean bien recibidos, coman los que les sirvan. Sanen a los enfermos y digan a su gente, el reino de Dios ha venido a ustedes. Cuando lleguen a una ciudad, díganle a la gente, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Ese es el centro del Evangelio. Decirle a la gente que no existe esta tierra solamente, que después de esta vida existe otra vida, el reino de los cielos.
Ahí está el centro del Evangelio, la buena noticia. Evangelio significa buena noticia. Y la buena noticia es que después de la muerte continúa la vida. ¿Otra vez? No vayan en casa, cuando entren a una ciudad y sean bien recibidos, coman los que les sirvan. Sanen a los enfermos y digan a su gente, el reino de Dios ha venido a ustedes. ¿Qué significa sanen a los enfermos? Los protestantes dicen que yo tengo que llegar a todas las casas, sanar a todos los enfermos, sana mamá y sana mamá y sana mamá, sana a la señora, sana a la señora, sana al Señor, porque el Señor dice que pasan a sanar a los enfermos. No, 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 de esos enfermos no está hablando la Biblia. Cuando Jesucristo manda a los apóstoles, no le dice, bueno, ustedes son los doctores, aquí están las herramientas, el bisturí, aquí están las inyecciones, aquí están las medicinas, vayan a sanar a los enfermos. No, ni tampoco significa es que ustedes van a ir y entonces todos los enfermos se van a sanar donde usted llegue, los enfermos del cuerpo. No, si usted sigue el contexto todo completo, se da cuenta que Jesucristo está hablando desde que comenzó, mandó a ese otro 72 a los lugares donde él quería ir, los mandó a evangelizar, los mandó como ovejas en medio del lobo, los mandó porque van a llevar la salud, no corporal. Ahí es donde está la confusión de los protestantes. Es la salud espiritual. Es una enfermedad, porque Mateo capítulo 9, versículo 6, viene a decir que 9:11, viene a decir precisamente, Mateo 9:11, que hay una enfermedad que hay que curar. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Aquí está, esta es la enfermedad. Publicanos y pecadores. ¿Y cómo los nombró Jesús a esos publicanos y pecadores? Que por los cuales él fue y vino y se sentó con ellos, les predicó y nos mandó a predicarle. A ver, ¿qué dijo Jesús? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces Jesucristo está hablando de ir a sanar a los enfermos. Pero no como dicen los protestantes, sana mamá y sana a los señores, sana a los señores, y si no es porque no tiene fe, no. Jesús está mandando a sanar los enfermos del alma. Porque no son los sanos los que quitan de médicos, sino los enfermos. ¿Y enfermos de qué? ¿A quién llamó enfermos? A los publicanos y a los pecadores. Entonces cuando dice entren en la ciudad, a ver. Cuando entren a una ciudad y sean bien recibidos, coman los que les sirvan. Sanen a los enfermos. Sanen a los enfermos. La sanación es a través de la evangelización, la sanación es a través del sacramento de la confesión, la sanación es cuando usted y yo buscamos la conversión de las personas, que las personas sanen el alma, sanen a los enfermos. Y mire la continuidad, porque no es el texto sino el contexto. Mire la continuidad del contexto, pongan cuidado. Y digan a su gente, el reino de Dios ha venido a ustedes. Entonces es la salud del alma, porque continúa diciendo, y díganle, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando la persona se convierte, cuando la persona deja el pecado, cuando la persona se sana del alma. Es la confusión de los protestantes. Por eso los protestantes andan engañando a la gente. La iglesia católica no es la de Cristo, porque en la iglesia católica no hay milagros, no hay sanaciones. Ellos no sanan a los enfermos, nosotros sí sanamos a los enfermos. Y es pura mentira. Engañan a la gente. Pero si entran en una ciudad y no quieren recibirles, vayan a sus plazas y digan, nos sacudimos y le dejamos hasta el polvo de su ciudad. ¿Qué significa hasta el polvo de su ciudad? Donde no los quieran recibir significa ustedes no se contaminen. Donde ustedes no los quieran recibir, usted va a una ciudad a predicar, a un lugar, y no los quieren recibir, no se contamine. Sacúdense el polvo de los pies significa no se desanime por eso. No deje que eso le contagie ni siquiera los pies. Que eso no le haga ni cosquillas. No se desanime. No agarre usted el mismo ejemplo de ellos. No busque usted las cosas del mundo como ellos. Allá ellos. Pero yo me sacudo el polvo de los pies para no dejarme desinflar, para no dejarme desanimar, para no dejarme contaminar de ellos. Pues me sacudo el polvo de los pies. ¿Qué más? Nos sacudimos y le dejamos hasta el polvo de sus pies, que se ha pegado a nuestros pies. Con todo, sépanlo bien, el reino de Dios ha venido a ustedes. Eso es.
No me importa, no, que no me escucharon, que no se convirtieron, pregúnteme si me importa. ¿Qué es lo que me importa? Que con todo el reino de Dios ha llegado a ustedes. La palabra de Dios ha llegado a sus oídos. No quisieron escuchar, ese es el problema de ustedes. Pero yo hice el trabajo que tenía que hacer. ¿Qué versículo va? Vamos a pasar al 12. Pasa el 12. Yo le aseguro que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menor rigor que esa ciudad. Esto significa en castellano que no nos matemos la cabeza si la gente se convierte o no se convierte. Cuando yo comencé a evangelizar, yo no sabía esto. Y a mí me preocupaba mucho que la gente no se convirtiera. Y el diablo me mandaba a alguien a decirme, mire, ¿se da cuenta? Perdió el tiempo, porque la gente no se convirtió y yo sufría. Después me di cuenta de esto y dije, pare de sufrir. Pare de sufrir. Comienzo a predicar y ustedes ven, aquí estoy predicando. Ni sé quién estará detrás de las cámaras, ni mucho menos. Pero lo que sí sé es que he tratado de predicarles que el reino de Dios ya está cerca. He tratado de llevar ese mensaje. He tratado de decirle a todos que Dios quiere que sanemos el corazón, sanemos el alma del pecado, y eso a través de la evangelización. Y que ustedes y yo, cuando evangelizamos, llevamos la palabra de Dios, estamos sanando almas y rescatando almas. Porque así dice Santiago capítulo 5, versículo 19, cómo se salvan las almas, cómo se sanan las almas, cómo se liberan las almas del diablo, porque en otro pasaje va a decir que le dio poder para expulsar demonios. ¿Cómo es que se sanan? A ver. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, Esa es la enfermedad. Es una enfermedad. Se ha extraviado lejos de la verdad. y alguno le hace volver, Ese es el trabajo que tenemos que hacer. La mies es mucha, los trabajadores, pocos. Muchos se han extraviado. Quienes lo hagan volver son pocos. sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, Salirse de la verdad es un error, es un pecado. Y hay que volverlo a traer. Sepa que el que haga volver al pecador de su mal camino, salvará de muerte un alma. ahí está. Le estamos quitando almas al diablo. Se llama celo apostólico. Los estamos llevando para Dios. ¿Otra vez? Salvará de muerte un alma. ¿Para qué me mandó Dios como sacerdote? Para salvar almas. ¿Para qué te mandó como obispo? Para salvar almas. ¿Para qué te dio el bautismo como hijo de Dios? Para salvar almas. Para eso nos llamó, para salvar almas. ¿Cómo? Cuando una persona se desvía de la verdad, tenemos que atraerla de nuevo y así salvamos un alma de la muerte. Lo estamos salvando, instrumento de salvación. Y cubrirá multitud de pecados. Es la sanación, es sanar. Necesitamos tomar conciencia de eso. Y de esa manera, pues se los estamos librando de las ataduras del diablo, según dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Léalo de esta Biblia, a ver, ¿cómo lo dice? Un servidor del Señor no debe ser peleador, sino comprensivo con todos, buen pedagogo, paciente en las incomprensiones, reprenderá a los rebeldes con dulzura. Hay que reprender a los rebeldes con dulzura. Quizá Dios le conceda que se conviertan y descubran la verdad. Que se conviertan y descubran la verdad. Se salieron de la verdad. Son protestantes. Liberándose de los lazos del diablo. Ahí, los protestantes están sometidos, amarrados con los lazos del diablo. Cuando les predicamos la verdad, otra vez, Liberándose de los lazos del diablo. ese es el trabajo del sacerdote, liberar a los protestantes del lazo del diablo. Ese es el trabajo de los obispos, liberar a los protestantes y a los no protestantes del lazo del diablo. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Por eso se llama expulsar demonios en su nombre. Liberarlos, ¿otra vez? Liberándose de los lazos del diablo, que los tienen sometidos a su voluntad. Ahí está el trabajo que tenemos que hacer. Hoy Dios nos dice que no está conforme que solamente los sacerdotes evangelicen, que los laicos también deben hacerlo, otro grupo, y que todos tenemos que tomar conciencia de esa verdad. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Pues gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, el Torito, el Padre Luis Toro, Semillita del Torito, Juventud Toro Predicadores. También tenemos Padre
¿cómo es? Padre Toro, semillero de Santos. No, el toro semillero de Santos, ¿no? Toro semillero de Santos. Padre Toro enseña. Padre Toro evangelizando con Eliel. Pedro Toro y la verdad. La verdad, Padre. La verdad, Padre Luis Toro. La verdad, Padre Luis Toro. Saludos a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Bien, vamos a pedirle pues a Dios que les bendiga y que dé éxito a las obras de sus manos y a todos ustedes siempre el fuego de evangelizar. Dios omnipotente, te damos gracias porque a través de tu palabra nos anima a seguir trabajando, pues la mies es mucha y los obreros pocos. Tú haces, Señor, surgir los obreros para la mies, te pedimos, así como lo mandas en el Evangelio, que mande muchos obreros para que puedan trabajar en tus mies. Que lo hagamos con alegría, con amor en estos últimos tiempos. Dios omnipotente, que al evangelizar muchos hermanos vuelvan a la verdad y puedan desatarse de las garras del enemigo, de los lazos donde el diablo los tiene atados. Padre omnipotente, ¿cómo no pedirte por Venezuela en estos momentos difíciles? Suplicando que venga en auxilio de los venezolanos, se dé prisa en socorrernos. ¿Cómo no darte gracias por mi Padre, que gracias a ti ha estado bastante mejor? Y te pedimos, Dios omnipotente, que así como envía la lluvia benechora sobre la tierra, te dignes derramar incesantes bendiciones sobre todos los que nos siguen a través de las redes sociales, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo, felicidades, hasta otra oportunidad. Dios les bendiga.